da mucho gusto saludarles esta tarde y disfrutar con ustedes la palabra de Dios. Siempre es un banquete venir a escuchar la palabra del Señor, porque nos ayuda a entender nuestras vidas, nos ayuda a entender la dirección del Señor para nuestra vida y la vida de nuestra familia. Por lo que acabamos de escuchar en este pasaje, cuando Salomón estaba por ser el tercer rey de Israel, dos de sus hermanos, Absalón y Adonías, ya habían tratado de dar un golpe de estado a su padre, el rey. Habían querido tomar el poder del rey David. Ellos querían ser el tercer rey de Israel. ¿Y sabes por qué? Porque fueron mal aconsejados por otras personas. Dios ya le había dicho a David que Salomón sería su sucesor y era cuestión de tiempo para que fuera rey. Cuando finalmente Salomón es ungido por el sacerdote Sadoc para ser el rey de Israel, David le instruyó correctamente en que debería guardar los preceptos de Dios. Y le dijo: hijo, tú tienes que guardar los preceptos de Dios, tienes que andar en sus caminos, tienes que observar sus estatutos y sus mandamientos. Tienes que cuidar sus decretos y sus testimonios tal como está escrito en la ley de Moisés. Pero también le dijo: esto lo tienes que hacer, hijo, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Amados, Salomón tenía 20 años cuando empezó a gobernar. Y dice el pasaje que acabamos de leer que una noche Dios vino a él en sueños y le dijo: pide lo que quieres que yo te dé. Y amados, qué oferta tan tentadora para cada uno de nosotros. Pide lo que quieras que yo te dé. Ayúdenme a leer, por favor, Primera de Reyes 3, 7, 9. Vamos conmigo, ¿qué dice? Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Qué interesante. Yo quiero que te imagines la escena de Salomón. Salomón durmiendo, pero en su imaginación Dios le revela, Dios le hace una propuesta y en su sueño Salomón tiene que discernir qué va a pedir. Y todo parece ser que en el sueño él ya tiene establecido perfectamente cuáles son las circunstancias que está enfrentando como rey. Un joven de 20 años, rey de todo un pueblo, ¿te imaginas? Y amados, es interesante porque la respuesta de Salomón, dice la Biblia, agradó a Dios. Y lo agradó tanto porque pidió un corazón entendido para juzgar, para discernir entre lo bueno y lo malo. Y es interesante porque dice la Biblia, Dios le dio un corazón sabio y entendido más que a cualquier otro hombre. Amados, este es el 7º mensaje de la serie Caminando de cerca con Dios. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de cómo y por qué aprender a discernir entre el bien y el mal. Esto es algo que nosotros vamos a necesitar el resto de nuestras vidas y lo vamos a aprender en esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, por este mensaje, por esta enseñanza. Pedimos, Señor, que tú lo pongas en nuestro corazón y nos permitas recordarlo a cada momento que tengamos que tomar decisiones importantes. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana, amados, vamos a aprender cómo desarrollar esta habilidad de discernir. ¿Para qué? Para que podamos tener un caminar más íntimo con nuestro Señor. Caminar de cerca con Dios implica conocerlo a Él y discernir la importancia de caminar de su mano y de hacer su voluntad. Así que decidir lo que es correcto y lo que está equivocado realmente es muy simple. Para aprender a discernir entre lo bueno y lo malo debemos contestar las siguientes preguntas y esas son las preguntas que tú te tienes que hacer. Lo tienes aquí en tu hoja de aplicaciones. Primera pregunta que te debes hacer:
¿Cómo puedo discernir apropiadamente? Amados, a veces esa es la necesidad que tenemos cuando tenemos que tomar una buena decisión. ¿Cómo puedo discernir apropiadamente? Tenemos miedo de equivocarnos. ¿Sabes por qué? Porque eventualmente cuando nos equivocamos tenemos que pagar las consecuencias. Los errores tienen un precio y nosotros no queremos equivocarnos. Queremos tomar decisiones correctas porque queremos beneficiarnos de una buena decisión. Así que saber la diferencia entre lo bueno y lo malo no viene automáticamente en la conversión, hija. No es que cuando te conviertes al cristianismo automáticamente tú ya sabes discernir. El discernimiento, dice tu hoja, el discernimiento es una habilidad que viene con tiempo y ejercicio. Tenemos que ejercitarnos en el discernimiento. ¿Sabes? Algunas de las personas que se entrenan mucho en tener que discernir son los padres de familia. Ellos tienen que tomar muchas decisiones desde que forman el matrimonio. Tienen que tomar decisiones para su esposo, para su esposa, para sus hijos. Y frecuentemente tienen que estar siéndose desafiados a discernir esas decisiones. Me encanta porque, fíjate lo que dice Hebreos 5:14, vamos conmigo. ¿Qué dice? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para los que por el uso tienen los sentidos, ¿qué dice? Ejercitados, circula por favor, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y me encanta porque el autor de Hebreos dice el alimento sólido. El alimento sólido, ¿qué es el alimento sólido? Es nuestra capacidad, dice ahí, para deleitarnos en las cosas profundas de Dios. Deleitarnos en las cosas profundas de Dios. Amados, déjame ilustrarte esta declaración. Yo he visto muchas personas que vienen y que empiezan su vida cristiana ansiosos de aprender. Ellos quieren pasar mucho tiempo y lo hacen, pasan mucho tiempo leyendo y comprando libros cristianos, preguntándose, opinando, pidiendo sugerencias. Tienen muchas ganas de estar aprendiendo y quisieran saber todo acerca de Dios, pero ¿sabes qué? De pronto se dan cuenta que no es así, no es que todo se aprende de un solo trancazo. Toma tiempo. ¿Sabes por qué? Porque tienes que ejercitarte. Tienes que ir tomando la enseñanza y aplicándola en tu vida. Desarrollar la capacidad de deleitarnos en las cosas profundas de Dios, deleitarnos en sus misterios, deleitarnos en sus propósitos, requiere lo que llamamos crecimiento espiritual, lo que llamamos madurez espiritual. Solamente las personas que tienen esa madurez espiritual pueden deleitarse en las cosas profundas de Dios. ¿Por qué? Porque usan sus sentidos constantemente. ¿Cómo dijo, pastor? Usan sus sentidos constantemente. ¿En qué? En discernir entre el bien y el mal. Amado, este es un ejercicio. Tienes que discernir entre las cosas que son buenas y las cosas que son malas. Ahora, ¿qué significa usar tus sentidos constantemente? Significa que aprendes algo nuevo de la palabra. Después la confrontas con tu propia vida. La confrontas con tu conducta, con tus decisiones, con los resultados de esas decisiones. Y entonces, ¿sabes qué? Haces ajustes en tu estilo de vida. Dejas de vivir como lo estabas haciendo y empiezas a vivir como Dios instruye que lo hagas. Eso significa usar tus sentidos constantemente, procurando ajustar tu vida a los principios del Señor. Déjame decírtelo de otra manera. Los que han alcanzado la madurez espiritual es porque han adiestrado su conciencia, han adiestrado sus sentidos, su mente y su cuerpo, con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Poder distinguir lo bueno de lo malo.
tener capacidad de reconocer la tentación antes de caer en la trampa. Y amado, quiero decirte, Dios te diseñó para que tú tengas esa capacidad, pero tienes que ejercitarte. De la misma manera como el Señor nos creó con las extremidades inferiores, nuestras piernas, nuestros pies, te creó para tener la capacidad de correr, ¿cierto? Pero tú no naces corriendo. Te cuesta trabajo aprender a ponerte de pie, a mantener el equilibrio, y el ejercicio y la constancia hace que tú aprendas a caminar y después que aprendas a ejercitándonos. ¿Están conmigo? De esto estamos hablando. Es todo un proceso, ¿verdad? Es todo un proceso. Para discernir, por eso decimos, para discernir apropiadamente, debo alcanzar madurez espiritual. Y para ello necesitamos ejercitarnos. Segunda pregunta que tú te tienes que hacer. 2. ¿Lo que quiero hacer está claramente condenado en la Biblia? ¿Lo que quiero hacer está claramente condenado en la Biblia? Amados, la información es poder. ¿Sabían eso? Esto lo dicen mucho los periodistas. La información es poder. Los periodistas dicen, la prensa es el quinto poder. Conocer cosas te da poder. Por eso muchas veces nosotros somos muy cuidadosos con lo que platicamos con otras personas, porque cuando hablamos cosas de nuestra propia vida, les estamos dando el poder de usar esa información en nuestra contra. En los programas de policías, ¿verdad? Te dicen, todo lo que digas va a ser usado en tu contra. Debes ser muy cuidadoso lo que tú hablas, porque lo que tú dices se convierte en poder que puede ser usado en tu contra. Ahora, fíjate qué interesante, porque estamos hablando, lo que quiero hacer está claramente condenado en la Biblia, y la pregunta que tú te tienes que hacer es, la madurez espiritual requiere tener una cosmovisión cristocéntrica. Amado, para responder esta pregunta, la respuesta es, la madurez espiritual requiere tener una cosmovisión cristocéntrica. ¿Qué significa eso? Cada decisión de mi vida debe pasar por el filtro de las enseñanzas bíblicas, es decir, por el filtro de las palabras de Jesucristo. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo estableció en cuanto a este tipo de conducta? Cuando tengo que decidir algo sobre si un deseo es correcto o incorrecto, lo más probable es que ese deseo no sea correcto. Oye, ¿tú qué piensas? Lo que pienso hacer, esto, ¿te parece que sea correcto? En el momento que tú ya estás pidiendo opinión, tiene altas posibilidades que lo que quieres hacer no es correcto. ¿Sabes qué estás buscando? Estás buscando aprobación. Quieres ser aprobado en algo que no debes hacer. Y entonces estás tratando de asegurarte que estás bien. Y en muchos casos, cuando tenemos esas dudas, recurrimos a un consejo. Ahora, ¿a quién deberíamos acudir? ¿Cuál debería ser de manera natural la fuente de consejo a la que deberíamos recurrir? La Biblia. Amados, fíjate qué interesante, porque en nuestra forma de pensar, en nuestra doctrina, decimos que la Biblia es nuestro libro de fe y conducta. ¿Qué cosa quiere decir nuestro libro de fe y conducta? Entendemos que es a través de la palabra de Dios, ese es un medio de gracia. Dios siembra en nosotros la fe por su palabra. Por eso Pablo dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. La Biblia es nuestro libro de fe. ¿Y por qué decimos de conducta? Pablo también dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. ¿Y sabes qué representa esto? Que cuando la palabra de Dios pone en ti esa fe, tu vida tiene que cambiar. Porque van a cambiar tus estándares de vida, tu visión de vida va a tener que cambiar. Es el mejor recurso para despejar cualquier duda en cuanto a nuestra conducta diaria. Cuando se trata de discernir, tu mejor fuente de consejo es la palabra de Dios. Entonces la pregunta sería, ¿qué dice la Biblia en cuanto a este deseo? ¿Dónde lo busco?
¿Qué dice la Biblia? Bueno, Pablo siempre enseñaba de maneras contrastantes. Me encanta la enseñanza de Pablo porque él presentaba la enseñanza a manera de oposiciones, a manera de discrepancias, presentando diferencias para ser claro y para ser objetivo. Así fue como escribió el pasaje titulado Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Está en el libro de Gálatas. Ahí dice que tenemos deseos carnales. Dice, los deseos carnales se contraponen contra los deseos del Espíritu. Espiritualmente tú quieres hacer una cosa, pero la carne te va empujando a querer hacer otra. Y tienes una lucha. Y tú piensas espiritualmente, el Señor no le gusta esto, pero a la carne le encanta. Y la carne quiere esto, pero se acuerda que el Espíritu le dice que no. Y dice Pablo, y empiezas a enfrentar una lucha tremenda. Porque esa lucha está en ti. ¿Sabes a qué te obliga? A discernir. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo ya sé lo que me gusta y ya sé lo que no debo hacer. ¿A quién le hago caso? Me encanta, ¿te diste cuenta la ilustración que tenemos aquí en la hoja? ¿Qué tiene? Un ángel y un diablo, ¿verdad? ¿Qué cosa significa eso? Que a veces aquí está el angelito que te dice, no, eso no lo tienes que hacer, pórtate bien. Y de este lado que te dicen, te vas a divertir, te va a gustar, disfrútalo. Acuérdate que Dios es un Dios de amor, le pides perdón y ya, Él te perdona. No desaproveches la oportunidad, puede ser que sea la última en tu vida. Y generalmente, ¿a quién le haces caso? Al diablito. ¿Y sabes qué? Estás discerniendo entre el bien y el mal. Amados, el pasaje al que Pablo se refiere en cuanto a las obras de la carne y el fruto del Espíritu dice que tenemos deseos que se contraponen. Y es interesante porque te pone en conflicto cuando disciernes qué debo hacer. Porque tú tienes que decidir, ¿le hago caso a mi carne o le hago caso a mi espíritu? Y la decisión es tuya. Y tú tienes que saber que eres responsable de la decisión que tomes. De la decisión que tú vas a tomar, o vas a tener consecuencias, o vas a tener beneficios. Y qué interesante, vamos a ver Gálatas 5, 19 al 21, vamos conmigo por favor. ¿Qué dice? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Fíjate qué interesante, esta lista menciona por lo menos 17 pecados. Tú vas a tener oportunidad de contarlos ahí en tu Biblia. 17 pecados que son clara y objetivamente señalados como no aprobados por Dios. Y cuando tú te pones a ver en esta lista, a ver, ¿en cuál eres más asiduo? Obras de la carne, adulterio, no. Fornicación, no. Inmundicia, pues qué. Lascivia, idolatría, siempre. Ni se diga mi comadre que siempre me lleva con la señora. Enemistades, todos los días. Pleitos, ni se diga. Celos, ¿Y te diste cuenta? Si tú te pones a discernir cuántos de todos estos practicas, te vas a sorprender. Te vas a sorprender. Son lo que dice Pablo, las obras de la carne. Señalados como no aprobados por Dios. Y que te digo una cosa, la mayoría de estos pecados son de práctica común en todos nosotros. Por eso algo de lo que debemos tener certeza es que cualquier cosa que señala la Biblia como pecado,
Es el primer filtro de discernimiento. Si la Biblia dice esto es pecado, ya ni te estés preguntando, es pecado. Y no está a discusión, no está a debate. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer? Someternos. ¿Qué dice el Señor? Esas personas que lo practican no entrarán, ¿a dónde? Al reino de los cielos. Amado, con esa conclusión, entonces nosotros decimos, dice, si está condenado en la Biblia, es la mejor manera para cambiar mis deseos. Si está condenado en la Biblia, es la mejor manera para cambiar mis deseos. Y eso nos lleva a la tercera pregunta que me tengo que hacer. 3, ¿lo que quiero hacer está tipificado en la Biblia? ¿Está tipificado en la Biblia? Amados, esta palabra es muy de la ley. Es una palabra que se utiliza mucho para entender lo que son los reglamentos y lo que son las disposiciones legales. Hay muchas cosas que se practican hoy en día. ¿Y sabes qué? Son cosas que la Biblia no las menciona como las conocemos ahora, pero sí habla de ellas. Y fíjate lo que dice Gálatas 5:21, ayúdame por favor, vamos a leerlo. Envidias, homicidios, borracheras, orgías. Fíjate qué interesante, como que de repente, ¿sabes qué hizo Pablo? Si me sigo con la lista de pecados, va a ser interminable. Me da la impresión que Pablo lo que hizo fue poner una lista de los 17 pecados más relevantes de la época. Los más sonados, los más practicados, pero para no mencionar todos, le voy a poner y cosas semejantes a estas. ¿Qué escribiría Pablo si estuviera en la época contemporánea? ¿Cómo lo diría? ¿Cómo diría adulterio y fornicación? ¿A qué son semejantes? ¿Qué cosas semejantes hay a esto? Bueno, hoy en día los jovencitos están practicando fornicación a una edad muy temprana. Antes eran más atrevidos los jóvenes de 17, 20, 20 y tantos años, pero ahora ya los chicos de 12, 13 años practicando este tipo de pecados. Orgías. ¿Qué cosa es semejante a las orgías? Yo no voy a explicar eso porque ustedes ya deben saber qué cosa es orgía. Y si no lo saben, por favor, investíguenlo en el diccionario. ¿Ok? Pero ¿qué cosa es semejante a hoy en día? Pornografía, pederastia, revistas pornográficas por internet, prostitución infantil. ¿Te das cuenta? Cosas semejantes. Los swingers, ¿verdad? ¿Y eso qué es, pastor? Se prestan las parejas unos con otros. Pecados de carne. Borracheras. ¿Qué cosa es semejante a esto? Drogadicción, práctica de cocaína, marihuana, pastillas, crack, hashish y otras que ni conocemos, que son más populares entre la gente que las consume. ¿Ya conoces la nueva? No, ¿cuál es? Ven. Y yo no la conozco porque pues no la conozco. Pero las personas que están inmersas en este tipo de pecados lo conocen, por eso la Biblia dice, otros pecados no se mencionan en la Biblia, pero son semejantes a estos. Llamado, de estos son los que tú tienes que discernir. Esta es la forma como tú tienes que discernir y eso te lleva a la cuarta pregunta. ¿Qué dice la pregunta número 4? ¿Lo que quiero hacer me produce cargo de conciencia? ¿Lo que quiero hacer me produce cargo de conciencia? Supongo que a todos ustedes tienen un horno de microondas, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando ponen ustedes un cafecito, lo programan, le apachurran el botoncito y empieza a correr? Se prende la luz interior del horno de microondas y te das cuenta cómo la plataforma empieza a girar, ¿cierto? ¿Cómo sabes tú que ya está caliente tu cafecito? Porque suena. Hay una alarma, ¿cierto? Y la alarma te dice, ¡hey, ya estoy! Y tú inmediatamente, mira, de manera natural vas, abres la puerta, sacas tu tacita, y si no le has puesto el café y el azúcar, pues se la pones, y si ya se la habías puesto, te lo tomas. Y amados, es interesante
porque en la mayoría de los casos tenemos un refrigerador que también trabaja con una pequeña alarma. Cuando tú dejas abierta la puerta del refrigerador, ¿qué hace? Parece que te cuenta los segundos que tiene que estar abierto y después empieza pip, pip, pip y te recuerda, ciérrame la puerta, ciérrame la puerta, ciérrame la puerta, ¿no es cierto? Y cierras la puerta. En los vehículos también hay otras alarmas. Cuando tú dejas mucho tiempo una direccional puesta, de repente te empieza a sonar que no has quitado la direccional. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro mensaje de esta mañana? Lo que quiero hacer me produce cargo de conciencia. Amado, quiero decirte una cosa, la conciencia es un implemento que Dios puso en nuestra vida para obligarnos a discernir entre el bien y el mal. Pregunto, ¿sí saben ustedes lo que es conciencia? ¿Están conscientes de lo que es la conciencia? Porque ese es un dispositivo que el Señor puso a nosotros. Podemos decir que la conciencia es el primer filtro para obligarnos a discernir y tomar la mejor decisión. Fíjate qué interesante. Esa conciencia trabaja de manera automática. Hay personas que dicen, yo tengo cargo de conciencia. Hice algo que no me lo puedo quitar. ¿Sabes qué? Ya no puedo vivir con este cargo de conciencia. ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque todo me recuerda lo que estoy haciendo aquí, en esta casa, en el trabajo, en la ciudad. Todo esto me lo recuerda. Ya sé qué voy a hacer. Me voy a cambiar de ciudad. Y se cambia de ciudad. ¿Qué va a pasar con la conciencia? La conciencia se va contigo. A donde te vayas, la conciencia va contigo. Y es la que se encarga de recordarte si estás bien o estás mal. Tú no le puedes decir, conciencia, hazme un favor, quédate aquí. Cuando te necesite te llamo, ¿verdad que no? ¿Tienes control con la conciencia? ¿Tú puedes decirle a la conciencia que no trabaje? No. Es un dispositivo automático que Dios puso en tu organismo. Tú no lo controlas. No hay medicina para la conciencia. Tienes que saber que la conciencia la puso el Señor para que tú puedas sentirte desafiado a hacer lo correcto. ¿Escuchaste eso? A hacer lo correcto. Te explico. Primera de Juan 3, 20, 22 está en tu hoja. Vamos conmigo. ¿Qué dice? Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Fíjate qué interesante, porque Juan nos está diciendo, ¿cómo puedes tener certeza que la decisión que vas a tomar es correcta? ¿Cómo? Simple. Mira, si nuestro corazón te reprende, si tu corazón te reprende, si tu corazón te está diciendo, hey, por ahí no es, ¿sabes de qué se está refiriendo? Tu conciencia. Si tu conciencia te dice, no, esto no es lo correcto, fíjate nada más, dice, mayor que nuestro corazón o que nuestra conciencia es Dios. Dios te puso ese primer filtro para saber lo que es correcto y lo que no es correcto. De manera que cuando tú le preguntas al Señor, Señor, ¿cómo ves? ¿Voy bien? Por favor, te puse una conciencia, ¿tú sabes que estás mal? ¿Estás mal? Mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, ¿qué dice? Confianza tenemos en Dios. Si tu propio corazón, si esa conciencia no te reprende, ¿Dios te va a reprender? No, al contrario, te va a ver aprobado. Estás haciendo lo correcto. Fíjate qué interesante. Porque guardamos sus mandamientos, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Discernir entre lo bueno y lo malo es saber que queremos hacer la voluntad de Dios. Y no te puedes quejar, tú no puedes decir, no supe, no pude. Claro que sí.
Porque esa conciencia te ha sido dada para que tengas una alarma, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y si tú estás desafiando a Dios, fíjate bien, no te preocupes, le haces caso al diablito, aprovecha, es tu oportunidad. Acuérdate que Dios es un Dios de amor. ¿Eso es cierto o no es cierto? Sí es cierto, es un Dios de amor. Y Él perdona los pecados. Sí es cierto, también perdona los pecados. Pero dice también el libro de Hebreos, el que peca deliberadamente conociendo la verdad, ya no hay remisión de pecados. Es cierto que Dios perdona, que es un Dios de amor, pero también sabe cuando tú pecas deliberadamente y sabes que no es lo que agrada al Señor. No esperes que te perdone, porque lo estás haciendo deliberadamente para desafiar al Señor. Y amado, esta es la parte interesante porque dice Juan, esta es la manera en que podemos asegurar nuestro corazón delante de Dios. ¿Por qué? Porque entonces el efecto de la conciencia obra en nuestras vidas. ¿Dios es más grande que tu corazón o es más grande tu conciencia que tu corazón? Amados, esta es la reflexión que nos llevamos. Dios puso nuestra conciencia para que tuviéramos este primer filtro. Y si esa conciencia no nos reprende, Dios nos está aprobando. Por eso decimos que para discernir entre lo bueno y lo malo requiere madurez espiritual. Tenemos que acercarnos a la palabra de Dios, tenemos que ejercitarnos en el Señor, tenemos que estar seguros de que lo que leemos en la palabra de Dios está condenado claramente en la Biblia. Y la tercera cosa que teníamos que aprender es estar seguro que esos pecados están tipificados en la Biblia. ¿Qué significa estar tipificado? Que nos habla claramente qué es pecado. Esto es pecado por esto y por esto otro. ¿Y sabes qué? ¿Sabes quién te ayuda a sentir la tipificación del pecado? Tu conciencia. Tu conciencia. Porque puedes tener deseos que no son aprobados por el Señor. Amados, después de esto decimos, tengo que estar seguro que esos pecados están tipificados por la Biblia y decir, escuchar mi conciencia, tengo que escuchar mi conciencia. Ojo, a veces nosotros decimos, hay que escuchar a nuestro corazón. Las personas se enamoran porque escuchan su corazón, pero no escucharon su conciencia. ¿Sabes que ahí hay una lucha? El corazón te dice, sí, enamórate de este varón, de esta mujer, no importa que no conozca al Señor, es muy buena persona. Eso es lo que te dice tu corazón. ¿Y qué te dice tu conciencia? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Qué interesante, ¿no? ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A quién le toca la decisión de hacer caso? A mí. ¿Qué necesito? Discernimiento para hacer lo correcto. Amados, esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Y yo quisiera invitarte que con estas 4 preguntas puedas ayudarte, puedas sentirte apoyado para identificar lo que es bueno y lo que es malo. Pero déjame hacerte algunas preguntas para estimular tu pensamiento y que te lleves tú también este desafío. ¿Tienes algún cristiano maduro a quien pedirle consejo? Porque quiero decirte, en algún momento de tu vida, tú vas a tener que tomar decisiones importantes. Y necesitas alguien que tenga esa madurez espiritual para que pueda aconsejarte. ¿Tienes alguien con esas características? Búscalo, si no lo tienes. 2, ¿te sientes desafiado y comprometido a ejercitarte en el discernimiento del bien y del mal? Amado, te quiero decir una cosa. Cuando quieres vivir tu vida en pecado, tú no piensas en discernir. Tú piensas en disfrutar. Si tú piensas más en disfrutar, tienes un gran problema. Algo te va a salir mal, te lo puedo asegurar. Pero si el Señor está haciendo eco en tu corazón, tú vas a empezar a pensar a partir de hoy en sentirte desafiado a ejercitarte en el discernimiento del bien y del mal. Tercera pregunta, ¿de verdad quieres caminar de cerca con Dios? Ya habíamos dicho
Muchas personas quieren la bendición de Dios en sus vidas, pero no quieren a Dios en sus vidas. Y la bendición así nos llega a nuestras vidas. Cuando Dios estaba instruyendo a Ezequiel, dijo cuáles serían algunas de las responsabilidades de los sacerdotes para con el pueblo. Y me encanta porque generalmente nosotros siempre escuchamos lo que Dios quiere para cada creyente. Pero ¿qué cosa quiere Dios para sus siervos, los que tienen que predicar su palabra? ¿Qué es lo que Dios les está diciendo específicamente a esos hombres que son escogidos para entender las circunstancias de la vida del pueblo de Dios y cuáles son las enseñanzas que tienen que compartir? Y mira qué interesante, porque el Señor se lo dijo a Ezequiel. Ayúdame a leerlo, Ezequiel 44:23. ¿Qué dice? Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Amados, esa es la obligación de tu pastor. Si tu pastor te dice que vas bien en tu forma de vivir y todo el tiempo estás bien, no está haciendo bien su trabajo. Tiene que enseñarte a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Y si no lo está haciendo, dile: pastor, ayúdeme, porque necesito vivir mi vida para agradar al Señor. Y yo espero que tú te lleves esta enseñanza en tu corazón. Oramos. Padre Santo, te damos gracias por esta enseñanza que nos has dado, Señor, por este desafío de aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Gracias por la conciencia que nos has dado. Gracias porque por ella podemos saber lo que te agrada y no te agrada. Por ella podemos sentirnos desafiados a hacer lo correcto y a esperar los beneficios de ser bendecidos por ser obedientes a ti. Te pedimos, Padre, que desarrolles en nosotros este discernimiento y esta cualidad para poder presentarnos aprobados delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.